A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, con María Corina Machado. Es María Corina la que te habla claro, por RCR con sus invitados. Contigo, con María Corina Machado. Con María Corina Machado. Bien, muy buenas tardes Venezuela. Hoy no les acompaña María Corina Machado, sino Pedro Uruchurtu en la cabina. María Corina pues está pasando por una gripe en este momento y bueno, aquí estamos igual acompañándoles como todos los martes contigo. Agradecimientos especiales por el tema que acaban de escuchar, el single del programa a Euler Guillén. Y bueno, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Claudia Macero, Kenji Jaramillo y Jennifer Ávila, en la asistencia de producción Susan Equiluz y Santiago Romero, y en los controles Ignacio Núñez o Ignacio Núñez. Ok. César González, es que aquí me da 3 nombres a la vez. Muy bien, recuerden también, pueden comunicarse con nosotros como siempre a través de nuestras redes sociales, por supuesto @RCR750, @PrensaMCM, @20Venezuela. También pueden seguirnos a través del Periscope, en este caso de María Corina, María Corina ya y 20 Venezuela. También tenemos transmisión, ya saben, por la radio que se ve, rcr.tv, sobre todo en caso de que haya cadena, ya saben que por allí nos pueden seguir y podemos seguir escuchándonos y siempre pueden contactar con nosotros. También esperamos sus mensajes de textos a través del 3456, que es igual a Dilo, y por supuesto nuestras llamadas como siempre abiertos al público y a la participación de la audiencia a través del 0212-482-9750. Recordamos también que nuestro partido 20 Venezuela tiene un WhatsApp a través del cual ustedes pueden interactuar y recibir toda la información de nuestra organización, todo lo que estamos haciendo, actividades, etcétera, que es el 0424-213-5235. Y bien, si bien es cierto, bueno, no nos acompaña María Corina, hay mucha información que analizar. El país está a la expectativa de lo que está ocurriendo, bueno, en República Dominicana y en Caracas también, con, ya lo hemos dicho, la farsa del diálogo y con el resultado que esto pueda traer. Todo apunta a que hay mucha presión sobre los actores políticos para que haya un acuerdo. De igual manera, el Consejo Nacional Electoral, siguiendo órdenes de la espuria fraudulenta constituyente, debería estar por anunciar fecha de esas falsas elecciones presidenciales, como ya lo hemos dicho. Y bueno, eso por supuesto estamos a la expectativa. También a esta hora se desarrolla una sesión en la Asamblea Nacional, sesión ordinaria, en la cual el diputado de 20 Venezuela, Luis Barragán, entre otros, han presentado un proyecto de acuerdo con respecto al tema del Esequibo y todo lo que amerita las últimas decisiones que digamos, se remitieron a la Corte Internacional de Justicia. Lo hemos discutido ya no solamente en nuestro espacio de los jueves, sino también María Corina ya lo ha tocado en el programa y ha sido por supuesto un tema de interés. Y por supuesto parte de la idea es que el Parlamento se pronuncie en cuanto a lo que significa pues la pérdida de la soberanía, ¿no? Y además algo que ha sido intencional y que ha sido además criminal, cómo se ha dejado de cuidar todo lo que tiene que ver con la soberanía nacional y peor aún, prácticamente otorgado nuestro territorio sin haber luchado por él y además también, como lo hemos dicho, dejando de lado posturas tradicionales de Estado, como lo eran, por ejemplo, evitar precisamente que este tema llegara a la Corte Internacional de Justicia. Así que bueno, a esta hora se desarrolla en vivo también pues una sesión en la Asamblea Nacional sobre este tema, de la cual por supuesto esperaremos tener mucha más información en el programa. Y bueno, como les decía, una semana que apenas comienza, muy noticiosa. Hemos visto además una gira muy intensa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, por América Latina. Hoy llega a Bogotá, luego mañana viaja a Jamaica. Y pues por supuesto, lo que hemos visto en las declaraciones que ha tenido en diferentes lugares ha sido pues, por un lado, la intención de incrementar la presión sobre el régimen venezolano a partir de lo que ha sido su conducta antidemocrática, ya reconocida por toda la región, pero también en búsqueda de, por supuesto,
no solamente el apoyo regional para que haya pues más sanciones y más medidas en cuanto a lo que ha sido esta conducta, y hemos visto pues además posturas muy firmes de los países de la región que han respaldado esta gira emprendida por el secretario de Estado de los Estados Unidos, cuyo único y firme propósito ha sido fundamentalmente el tema venezolano, lo cual es muy importante. Y volviendo al tema del falso diálogo, no podemos dejar de comentar lo que fue el recibimiento ayer de Nicolás Maduro al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, digamos, tras suspensión del diálogo. Se esperaba ayer un resultado, que hubiera un acuerdo o no. Esto al final no se concretó, pero sí vimos muy sonriente al expresidente del gobierno español junto a Nicolás Maduro en Miraflores, y esto debe, digamos, hacernos preguntar realmente para quién juega Zapatero. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Zapatero no es ningún mediador, ni mucho menos un facilitador de este falso diálogo, no es más que una ficha más del régimen, y su único propósito es hacer que el régimen precisamente sea el gran beneficiado de este proceso, en el cual no solamente podemos esperar muy poco o nada, sino que todo lo que salga de allí, además con actores de oposición que están haciéndole frente a ello, lo único que podemos esperar de eso es que precisamente el régimen salga beneficiado, y es por eso que hay que estar muy atentos, porque tiene que haber una respuesta muy firme de los sectores políticos y de la ciudadanía frente a lo que ocurra con este, digamos, acuerdo que puede emanar de República Dominicana, aunque no, hasta ahora ni siquiera se sabe si al final van a haber delegaciones que viajarán, si va a ser todo firmado en Caracas. Hay mucha, digamos, incertidumbre al respecto, cómo ha sido este proceso en general. De igual manera, bueno, creo que otro tema que no debe dejar de preocuparnos tiene que ver con todo, digamos, la crisis humanitaria, sobre todo en materia de salud. Los reportes de Codevida con respecto a los pacientes renales y la falta de tratamiento es una situación que cada vez se va agravando. Ya van 6 fallecidos a nivel nacional en prácticamente pocos días, con un panorama además que tiende a empeorarse. Codevida ya lo ha denunciado, de hecho. Hay una comisión del Parlamento que está pues trabajando en este tema, pero Codevida también ha denunciado que pues hay una denegación de los mecanismos de asistencia internacional por parte del régimen, quien se niega que lleguen medicamentos, a quien se niega que llegue ayuda humanitaria, y estamos viendo las consecuencias. De hecho, a esta hora se desarrolla también una protesta frente al Instituto Venezolano de Seguro Social aquí en Caracas, con pacientes precisamente renales, y la situación es realmente alarmante, y vamos a estar hablando más adelante de eso junto a Francisco Valencia de Codevida, quien también nos va a estar comentando pues un poco las actividades de esta semana con respecto a ese tema. Y por supuesto hay que comentar lo que fue también el lamentable fallecimiento del estudiante de la Universidad Simón Bolívar, Mauro Cayama, por una bronquitis. Y esto debe hacernos reflexionar, porque no estamos hablando, más allá de que podamos hablar de una enfermedad crónica, estamos hablando de algo que con un simple tratamiento podía haberse solventado. Estamos hablando de una vida humana que se perdió sencillamente porque no se consiguió un antibiótico. A ese nivel estamos. Y vemos entonces cómo actores prefieren llevar al país hacia una incertidumbre de un proceso que pareciera que no va a llevar a nada, salvo darle tiempo al régimen, cuando realmente lo que tenemos que hoy resaltar y de lo que tenemos que preocuparnos es de esto que está ocurriendo. Gente que fallece prácticamente por apenas una falta de un antibiótico, por una gripe que se empeoró. Eso no puede estar ocurriendo en Venezuela, y lo hemos dicho, es el tiempo de la urgencia, es la ética de la urgencia, y debe preocuparnos, sin lugar a duda debe preocuparnos, porque al final esto es algo que no se recupera. El tiempo tampoco, pero digamos, el país puede recuperarse de otras muchas maneras, pero no estas vidas que se han perdido por intención, porque ha sido intencional lo que ha hecho el régimen, que además lo convierte en criminal, y que sabemos que la justicia, por supuesto, va a llegar, y estamos trabajando en función de eso, y también vamos a hablar de eso más adelante, qué hacer después que, digamos, avancemos a la transición. Pero no es menos cierto que debe preocuparnos, y este debe ser el gran tema que preocupa a los venezolanos hoy, las vidas que se están perdiendo a diario. Y bueno, también otra de las grandes noticias que rompió el celofán durante el fin de semana fue el secuestro arbitrario del doctor Aristides Taranco, como saben, no solamente por la manera como se hizo,
un poco las anécdotas que él ha contado de cómo se llevó esto, cómo incluso hasta lo trataron en una especie de confusión, no sabían a quién obedecer, pero al final la dictadura, haciendo una muestra de su hostigamiento y de precisamente lo que están dispuestos a hacer, no tienen ningún tipo de escrúpulos, dejan que muera gente por falta de medicamentos, por supuesto no tienen ningún tipo de escrúpulos a la hora de detener y secuestrar a una persona de la edad del doctor Aristigueta Granco. Y precisamente tenemos un audio de lo que fue su declaración el día domingo, un poco su primera declaración pública tras lo que fue ese secuestro y esa arbitraria detención, en la cual pues explica un poco su posición y sobre todo su firmeza después de ese incidente que, lejos de acallarlo, terminó por más bien fortalecerlo y mandarle un mensaje muy importante a los venezolanos. Lo ha dicho, no se puede ir a unos comicios con una constituyente ilegítima que no sirve a los intereses del pueblo venezolano. Y en un documento más reciente, es un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama al cielo que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie unas elecciones que constituyen de hecho un espectáculo de distracción y alienación en condiciones desiguales, contra todo sentido de equidad y servicio a la población. En democracia, la primera responsabilidad del gobernante es atender las necesidades básicas de la gente, que por desgracia hoy es condenada a pasar hambre, a no contar con los servicios mínimos indispensables para la vida, en ocasiones hasta morir y en otras a emigrar ante la necesidad de sobrevivir. Bien, escuchábamos al doctor Aristigueta Granco, pues un poco lo que era su primera declaración pública tras su arbitraria detención y bueno, prácticamente envió un mensaje muy claro. En primer lugar, que no se puede participar en este llamado a elecciones que no son tal, que son un fraude. Y por supuesto un poco lo que es su visión, lo que él aspira a lograr, no desde una aspiración personal, sino el país que él espera ver aún ya a su edad, cuando él entiende que sus días, pues obviamente su vida, su recorrido de vida, pues ha ido culminando, está próximo, está en función de eso y él entiende pues claramente que ya no se trata de una aspiración personal o que no tiene aspiraciones personales, sino que él espera ver antes de su partida un país libre, porque por eso ha luchado y él lo ha dicho claramente, luchó contra una dictadura, se logró derrotar y él espera que por segunda vez eso ocurra y que Venezuela no vuelva entonces a enfrentar a otra dictadura. Bien, vamos a una pausa y regresamos con más de Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, hagamos de Baruta el mejor municipio. Clasifica la basura separándola en bolsas plásticas de acuerdo al tipo de material. Sácala en los horarios establecidos y lleva los materiales reciclables a los sitios destinados a tal fin. Trabajemos juntos al servicio de Baruta. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Bien, estamos de regreso ya en Contigo, aquí por RCR. Recordamos que también nos pueden sintonizar, ya saben, a través de nuestras coordenadas, redes sociales, @RCR750, @PrensaMCM, @20Venezuela, a través del Periscope, también @María Corina Ya y @20Venezuela, y también por la radio que se ve, rcr.tv. Y bien, ya tenemos en línea, todavía no, ok, bueno, fíjense, también hoy tenemos una invitada muy especial en el programa y además creo que muy oportuno tenerla para conversar acá en cabina, no solamente para un poco analizar lo que ha venido siendo el rol del Parlamento venezolano, el rol de la Asamblea Nacional frente a toda la coyuntura que está viviendo el país, sino también un poco para conocer desde un punto de vista crítico cuál ha sido ese desempeño del Parlamento y sobre todo qué hacer de ahora en adelante. Y eso también yo lo quiero ir relacionando con lo que fue el artículo de María Corina este domingo en el diario 2001 sobre el día después, porque mucha gente pregunta y con razón, bueno, ¿hasta qué punto sabemos el diagnóstico, conocemos el diagnóstico, sabemos qué es lo que está pasando, sabemos que hay que derrotar a la dictadura, sabemos que hay que salir de Maduro, pero ¿qué pasa el día después que salimos de Maduro? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer inmediatamente apenas salgamos del régimen? Y bueno, creo que hay muchas cosas que por supuesto se pueden relacionar a partir de ese artículo que vamos a estar analizando en breve. Pero quiero darle entonces oficialmente a la cabina la bienvenida a la diputada Dignora. ¿Cómo está, diputada Dignora? Gracias por acompañarnos. Sobre todo porque además hay una buena noticia en todo esto, y es que recientemente se sumó a las filas de 20 Venezuela, y por ahí también quiero comenzar a preguntarle, antes de comenzar a conversar, ¿por qué 20? Buenas tardes y bienvenida. Hola Pedro, feliz tarde Venezuela. Sé que no son momentos como para suponer que el pueblo venezolano está viviendo una felicidad extrema, pero sin embargo desde esta plataforma 20 Venezuela sé que es lo que deseamos para el pueblo venezolano, un feliz día y una feliz tarde. Yo agradezco profundamente la invitación y la oportunidad, y pues si tú deseas contesto de una vez la pregunta, o si no esperamos Adelante. un poco más. Sí, decía yo recientemente conversando con algunos amigos, entre ellas una joven talentosa, Claudia, que se encuentra por acá, que me hacía una pregunta similar, que en la vida de todo ser humano llegaban tiempos y momentos de definiciones, y que en esos momentos de definiciones lo obligaban a uno a reflexionar sobre lo vivido, sobre lo hecho, y que en el campo político no es distinto, pero aún tiene mayor responsabilidad. En el campo personal respondes por ti, por los tuyos, pero en el campo político respondes por un país que confió. Pues en esa evaluación, pues pensé que llega un momento en que todo político debe primero conocerse, saber quién es y para qué está en la política. Pues yo soy sencillamente una ciudadana, primero que nada una ciudadana, una profesora de aula, una hermana, una tía, una hija, una amiga, que quiere ver a los suyos y al pueblo venezolano vivir mejor. Pues evaluando algunos partidos políticos y su último comportamiento, me di cuenta que el venezolano tiene que ser convocado por la indignación colectiva que nos representa en este momento estar sometido a la indolencia de un gobierno. Pues haciendo una evaluación conseguí que 20 Venezuela es esa plataforma que no se doblega, que se mantiene firme, que mira hacia lo alto, que desea lo mejor y que esperanza y contagia al pueblo venezolano, y por eso 20, y pues aprovecho la ocasión para decirle 20 Venezuela. Qué bueno, bienvenida a 20 Venezuela. Conversamos con la diputada Dignora Hernández, quien recientemente se unió a las filas del Partido de la Libertad, algo que por supuesto nos alegra y nos llena de júbilo dentro de, por supuesto, las dificultades que enfrenta Venezuela. Y ahí quiero entrar porque no es menos cierto que, obviamente, 20 Venezuela ha tenido diputados con posturas muy firmes y que han quedado evidenciadas de múltiples maneras, por escrito, en video, en audio, en persona. Pero no es menos cierto que el Parlamento hoy es muy cuestionado en cuanto a su rol frente al país. No solamente porque, yo siempre lo he dicho en múltiples espacios, la victoria del 6 de diciembre del año 2015, que fue muy significativa y que muchos incluso aún lo comparan con la posibilidad de un proceso electoral en los próximos meses, intentando repetir esa hazaña, cuando las condiciones en aquel momento eran
medianamente competitivas, hoy ni siquiera son, pero de lejos son competitivas y el régimen sabe que no puede permitir esas condiciones, pero digamos que en diciembre de 2015 aún había un esquema de competitividad. No es menos cierto que la victoria política del 6 de diciembre, la victoria electoral del 6 de diciembre del año 2015 no se convirtió en victoria política, en el sentido de que sí, hubo un triunfo electoral de la Fuerza Democrática, pero que eso al final pareciera que políticamente no se supo manejar y hoy ya en el tercer año de legislatura, aun cuando hay voces muy firmes en el Parlamento, la gente siente que la Asamblea Nacional no le ha sabido responder a los problemas de los ciudadanos y sobre todo al problema y a la coyuntura política en la cual se hace inminente un cambio en el corto plazo. ¿Qué le decimos a ese venezolano desde estas voces parlamentarias que han asumido un rol de interés y de fortaleza en el Parlamento? ¿Qué les decimos frente a esa inquietud, ¿no? y a esa frustración que pueden sentir del Parlamento? Bueno, en el entendido que quienes hacemos vida en el Parlamento Nacional también somos esos ciudadanos y esos venezolanos, mi mensaje va en dos direcciones. Al pueblo venezolano no es falso, no es mentira que estamos luchando desde el Parlamento con un régimen que ha sabido moverse sigilosamente para cerrar todas las vías democráticas posibles. El primer año del Parlamento venezolano fue un año que cumplió con su rol legislativo, hizo leyes, preparó acuerdos, se pronunció. El asunto estuvo entonces en la forma de ejecutar y accionar sus mismos acuerdos. Lamentablemente, en el segundo año ya observamos cómo los objetivos que dan inicio a esa elección de 2015, recordemos que nosotros decíamos Venezuela quiere cambio. La pregunta es entonces, ¿en qué momento algunos parlamentarios intuyeron, dedujeron que Venezuela ahora quería continuismo? Entonces yo creo que ahí el mensaje va para mis compañeros parlamentarios. Venezuela quiere cambio, eso fue lo que nosotros le vendimos a la población venezolana en la oferta electoral. Luego algunas acciones han parecido que han convenido un poco en consolidar o legitimar un régimen que ya el pueblo venezolano no quiere, de manera pues que no se podían cambiar los objetivos con los cuales conquistamos el voto. Es por eso que la gente se frustra, la gente no siente coherencia entre el objetivo inicial de cambio y las propuestas de cambio que estamos haciendo. En ese sentido, entonces, al pueblo venezolano, pues esperanza para retomar ese camino del cambio. Sabemos que es mucho pedir, sabemos que es difícil, pero es una hora digna, es una hora de valentía, de coraje, donde tenemos que ser del tamaño del compromiso que se nos presente. Y a los colegas parlamentarios, recuerden que el artículo 201 constitucional establece la libertad de conciencia y yo sé que todos ustedes están con el pueblo de Venezuela. Tienen que abrir un poco, evaluar la línea partidista y si no es esa la que los conduce a darle al pueblo, a contestarle, darle respuesta al pueblo de aquello que le ofrecieron, tienen que evaluarse, tienen que reflexionar, pero estamos en momentos de definiciones políticas. Así es, y no dejo de pensar en todo lo que está ocurriendo hoy. Vemos lo que está ocurriendo con los pacientes renales y en general con todos los enfermos que no consiguen sus medicamentos para sus tratamientos y que prácticamente sus vidas están en riesgo. Muchas se han perdido ya por este mismo tema. Lo mismo ocurre con el hambre. Vemos niveles de desnutrición sin precedentes en nuestra historia. Económicamente el país, por supuesto, un desastre. Vimos ayer cómo pues, una devaluación del 625%, la devaluación más grande en la historia del país. En fin, en función de esto que entendemos que el Parlamento, independientemente de lo que no ha hecho o de las críticas que se le hace, y un poco pensando ya en la crisis y cómo solucionarla y cómo incluso superarla, ¿qué rol asume el Parlamento en este momento tan trascendental? Porque nosotros desde 20 hemos defendido la idea de la transición que además debe ser urgente, debe ser cuanto antes por lo que está ocurriendo desde el punto de vista humanitario. Pero, ¿qué rol juega el Parlamento en esa transición? Y cómo el Parlamento, al final siendo el poder de mayor legitimidad hoy, insisto, por las condiciones en las que fue electo, que no es de ninguna manera como el resto de las falsas elecciones que ha habido posterior a ese 6 de diciembre, ¿qué rol entonces debe asumir el Parlamento de cara a ese proceso de transición que pareciera inminente, pero que requiere de una conducción política coherente y además, bueno, digamos, con plomo, pies de plomo para lo que viene?
Mira, es tan interesante la pregunta que haces, primero porque el Parlamento tiene la función de legislar, tiene la función de hacer la Contraloría Social, entonces es desde allí creando ese andamiaje jurídico necesario para la transición posible, para que los movimientos de calle, para que toda la posibilidad de esas conversaciones dirigidas a hacer una transición democrática puedan conseguir dentro del Parlamento venezolano la legalidad. De allí la importancia de que un Parlamento legisle en función de garantizar un marco legal y jurídico que le permita al pueblo venezolano hacer una transición democrática en paz, porque además existe en la opinión pública, en el imaginario colectivo, que salir de un régimen tiene que ser por una sola vía, que es la violenta, y en eso se nos ha querido, como quien dice, enmarcar. A quienes no queremos continuar con este gobierno, nos dicen, ¿y qué quieres? ¿Una intervención? Sí, ¿y pues, tú qué propones? O tú qué propones. Fusil, sí. Desde cuando la pregunta te la hace la comunidad, te la hace el pueblo, yo puedo entenderla, cuál es la propuesta, pero cuando te la hace un dirigente político conocedor, a mí me entra la suspicacia de la pregunta cacciosa, la pregunta de doble rasero que te pretenden hacer decir, vamos a salir a la calle y vamos a exponer a nuestros muchachos. Pues no, nosotros estamos pidiendo una transición democrática, que el pueblo venezolano pueda decidir mediante un voto que elija qué sistema de gobierno y quién quiere que sea su gobernante. Si un gobierno ya no funciona y se ha convertido en una tragedia institucional, que es lo que tenemos en este momento, pues los venezolanos tenemos derecho a decir basta, y ese basta se puede decir de una manera democrática, y ahí debe estar el Parlamento venezolano para interpretar lo que desea su gente y hacerlo ley siempre que sea por la vía democrática enmarcada en la Constitución Nacional. Perfecto, bueno, de eso vamos a seguir hablando en la próxima parte. Vamos a una pausa y ya regresamos de más de Contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿No sabes dónde celebrar el Día de los Enamorados? Tú eliges tu destino y en tu viaje en primera clase hacemos realidad tu sueño. Viaja desde Maracaibo a Miami con nuestra promoción 2x1, disfruta de un full day en Galipán o enamórate en Los Roques. Reserva a través de info@tuviajeenprimeraclase.com. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bien, estamos de regreso aquí contigo. Hoy nos acompaña la diputada Dignora Hernández. Conversando un poco, pues, no solo de coyuntura nacional, del rol del Parlamento, sino también pues de los temas que nos agobian a los venezolanos y que demandan pues de lucidez política para enfrentarlos, ¿no? Recordamos nuestro número de contacto aquí en RCR, ya saben, pueden llamarnos a través del 0212-482-9750, repito, 482-9750. Y en la parte anterior les comentaba que María Corina el día domingo publicaba un artículo muy interesante en el diario 2001 a propósito de lo que es su sección allí periódica con respecto al País Rico de Verdad. Y un artículo muy interesante porque lejos de
quizás detenerse en lo que estamos viviendo, en el cual por supuesto ella comienza ese artículo llamado El día después, que es muy interesante el planteamiento, lejos de centrarse en lo que estamos viviendo, salvo por el análisis de que, bueno, han sido 20 años, casi 20 años de energía creadora, en el sentido de que se ha acumulado una energía en la ciudadanía tal que al final, cuando esto pase, además del dolor, de la humillación, de pues todo lo que nos ha tocado vivir, también habrá mucha fuerza para reconstruir esta nación, porque hay muchas ganas de que eso ocurra, y eso ha sido parte de lo que ha sido la lucha ciudadana en todos estos años, ¿no? Pero es muy interesante porque, lejos de detenerse exclusivamente en el hoy, nos habla del mañana, porque si bien es cierto, todos entendemos que hay que salir de Nicolás Maduro y del régimen para poder avanzar hacia la democracia y la libertad, no es menos cierto que mucha gente se pregunta, ok, ¿y luego de eso qué pasa? ¿Luego de eso qué viene? Porque pareciera decir muy fácil la salida de Nicolás Maduro del poder, pero eso implica unos enormes retos que, como lo decíamos en la parte anterior, no solo requiere, digamos, de coherencia, sino también de pies de plomo y sobre todo saber qué es lo que hay que hacer. Y un poco pasando también la página con respecto al fracaso del diálogo, a la fracasada constituyente, es decir, todo eso que hay que dejar atrás para avanzar, ¿no? Y es muy importante porque al final, lo primero a lo que se enfrenta el país, y un poco lo que explicaba María Corina en su artículo, el cual les invito a leer, pueden conseguirlo en las redes sociales de 20 Venezuela y también en el diario 2001, lo primero, por supuesto, es atender el drama del hambre y de la necesidad en cuanto a medicamentos y alimentos, reactivar la producción nacional, por ejemplo, y hacer entonces que el país arranque poco a poco en un esquema además de confianza, que pasa también por una reforma institucional en la cual el Parlamento juega un rol estelar, ¿no? Pero además de eso también es muy importante porque, digamos, hay que estabilizar la economía, es decir, de nada sirve reactivar la producción nacional si no estabilizamos la economía y no logramos que precisamente haya controlar la hiperinflación, disminuir, y por supuesto esto pasa por hasta un ambiente de libertad económica que es parte de lo que ha sido el gran causante de muchos de los dramas que vive hoy el país. ¿Cómo lees tú El día después, Dignora? Desde tu rol, y aquí ya no me meto tanto como en tu rol como parlamentaria, sino como ciudadana. No, yo te agradezco ese rol, porque es que inicialmente eso es lo que soy. Así soy es. Una ciudadana que está al servicio de la nación en este momento, o de nuestra gente, pues que gentilmente confío en nosotros, precisamente para que le ayudemos a lograr un bienestar mayor. Yo también leí el artículo, lo recomiendo. María Corina Machado es una mujer visionaria que de alguna manera desde hace mucho tiempo ha venido diciendo, no, esto es dictadura, esto hay que pararse de manera gallarda, firme, corajuda, porque no podemos viene una doblegar. crisis humanitaria, lo dijo muchas veces, nadie le dijeron exagerada. Yo debo confesar posiblemente, y pues como hacerme a culpa también es importante en la vida, yo fui una de esas que vi una lectura exagerada. Luego, cuando evalué el discurso, la narrativa, me di cuenta que en eso que ella dijo es que estamos hoy. Quizás si hubiésemos hecho alguna de las cosas que ella y su equipo sugirió, pudiéramos estar en un lugar distinto, pero como quiera que es el día de hoy en el que estamos sumidos en esta tragedia institucional que ha marcado de miseria y de hambre al pueblo venezolano, entonces vamos al día después. El día después te decía que me encantaba que me vieras como ciudadana, porque es que yo creo que sin ciudadano necesario no hay república posible. Así es. Y es donde yo voy, la conciencia ciudadana. Qué bueno que el artículo señala que hay muchos talentos acumulados, porque hay expertos en cada área que nos pueden decir qué hacer con la economía y cómo seguir adelante, pero nosotros desde el punto de vista ciudadano tenemos también que crear una conciencia para no votar de manera emocional. Tenemos que pensar el voto, tenemos que evaluar la coherencia que ha tenido el político que ha venido hablándonos claro en el transcurso de los últimos años en Venezuela, y apostar a quien ha tenido una línea de acción y ha sido coherente y consecuente en ella. El voto Venezuela tiene que dejar de ser emocional, porque nos ha conducido a este tipo de situación. Y creo que además es muy importante también, y ya vamos a atender unas llamadas que tenemos en línea, creo que es muy importante también entender al ciudadano más allá del voto, porque también se nos ha hecho creer que es como la especie del homo votus, ¿no? Por decirle, ponerle un nombre, que es el ciudadano que solamente vota y no hace más nada. Pedro, sino también el ciudadano que participa, que cuestiona. Permíteme interrumpirte, es que es el homo sapiens sapiens, es el hombre que piensa pero sabe que piensa. Exactamente, y además que eso tiene una clara consecuencia, que es precisamente cuando el ciudadano cuestiona,
digamos, hace, no solamente es parte de esa república que además tanto hemos defendido en 20 y que precisamente por eso el régimen ha querido anular esa república, porque entiende que un ciudadano empoderado y un ciudadano consciente de sus deberes y sus derechos es muy peligroso para los propios, digamos, el abuso del poder, porque no te límites. quiero ni siquiera contar cómo le va a un diputado que piensa, bueno. Un diputado de oposición con posición. Eso es muy importante. Bien, tenemos varias llamadas en línea, vamos con la primera. Muy buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama, por favor. ¿Aló, seré yo? Sí, buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Ok, soy Arturo Vergara de San Antonio de los Altos. Gracias por llamar, Arturo. Bueno, mira, fíjate en algo. En eso tienen que ponerse, en esto que el comentario que ustedes acaban de hacer, tienen que ponerse muy de acuerdo los políticos, sobre todo los diputados, y entre ellos Maricori. Hay que ponerse muy de acuerdo para dirigir bien el voto, porque lo que ustedes dicen, de lo que hablan del Homo sapiens, yo creo que ya el pueblo está como no sé, ya creo que el pueblo no piensa, o que pensamos tanto que no estamos definidos. En eso hay que tener mucho cuidado. Nuestra dirigencia política tiene que ponerse de acuerdo para orientar bien, porque fíjense ustedes, si a eso vamos, ahorita un poco de señores de estos que dicen llamarse oficialistas en el Congreso, pidiendo la cabeza de Lorenzo Mendoza. Pero imagínate tú lo de esta gente. Si te pones a ver, el hambre, el gobierno juega con el hambre del pueblo. Esa gente le dan un real para que vayan al Congreso a vociferar cosas que ellos mismos no saben ni siquiera qué es lo que están diciendo. El pueblo está muy manipulado. Los políticos tienen que pensar muy bien, tienen que orientar muy bien a los que estamos de este lado, no están de aquel lado, porque esos son peores como que Homo sapiens o piltráfaga humana. Muchas gracias, Arturo, gracias por tu llamada. Bien, buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. ¿Aló? Buenas tardes, sí, su nombre y dónde nos llama, por favor. Mi nombre es María González, estoy llamando de Katia. Hola, gracias por llamar, María. Muy amable. Mira, yo tengo un sobrino que estuvo, se estaba dializando en Chacao. Él estuvo una semana sin dializarlo y le dio un ACV. Ahora lo tenemos hospitalizado en el Pérez Carreño y eso ha sido un karma terrible. Él tiene la mitad del cuerpo dormido y no responde a nada. La verdad es que no sabemos qué hacer, dónde nos podemos dirigir, porque esto es una violación de los derechos humanos. Así es. No hay comida, no hay nada, no hay medicamentos, no conseguimos los medicamentos que los médicos allá le mandan. Ayer inclusive un enfermero le rompió toda la boca tratando de meterle unas conexiones para poder que comiera, porque él no come, él no mueve, la lengua se le volteó y quedó muy mal. Ahora nosotros no sabemos qué hacer, si llevándonos para la casa, mantenerlo acostado allá esperando que se muera. No tenemos dinero para las clínicas porque el seguro de él trabajó en la alcaldía 28 años, era analista personal. Imagínese usted. María, ¿cómo podemos ayudarte en este caso? ¿Necesitas algún medicamento, algo con lo que podamos hacer algún servicio público? Pues para apoyarte, si puedes por favor darnos tus datos aquí a la producción, pues para ver cómo podemos ayudarte. O al aire también puedes decirlo si te parece. No, pero no tengo el nombre de los medicamentos ahorita. Ok, bueno, pero no hay problema, puedes llamar en cualquier momento a la emisora y la emisora pues toma nota de los medicamentos para hacer servicio público y ver cómo podemos ayudar en esta situación. Gracias por tu llamada, María, y bueno, esperamos que todo mejore con respecto a tu sobrino. Bien, tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes, su nombre y dónde nos llama. Buenas tardes, José Suárez. Gracias, José, por llamar. Mira, la gente cree que los políticos son otra cosa aparte. Los políticos son el mismo pueblo. Sí, lo que pasa es que son políticos, son personas más destacadas y son los que nos representan. No estoy de acuerdo con ciertos programas que atacan a Ramos Alú, que está ahorita muy nombrado, que está en Santo Domingo, pues. Bueno, el que Calvito era, que es muy el papá de los 5 muchachos. Gracias por su llamada, señor José. Bien, tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes, su nombre y dónde nos llama, por favor. Alejandro Durán. Gracias por llamar, Alejandro. Entonces, hermano, lo que quería era dar una
una exposición breve, ¿no? De que dice toda la coalición opositora, pero no solamente eso, sino toda la sociedad quiere hacer el gran llamado, porque fíjate, puede haber todo el prestigio, el gobierno lo ha desprestigiado, el gobierno lo ha dividido, lo ha hecho lo que le ha dado en gana. Y lo de la República Dominicana es un fracaso porque si están así que bueno, el que era gobernador de su último tiempo, él siempre ha jugado dos juegos, o sea, está con el gobierno y con la oposición, que es el señor Rosales. Entonces imagínense tú, o sea, la idea es tener seriedad, porque parece que el pueblo venezolano pierde credibilidad de los políticos. Así es, gracias Alejandro, gracias por tu llamada. Bien, ahora tenemos en línea, muy importante esta llamada, estábamos esperándola a Francisco Valencia de Codevida. Precisamente un poco, lo escuchábamos hace un par de llamadas, precisamente el drama que están viviendo los pacientes renales por falta de tratamiento, y pues queremos conversar con Francisco un poco pues para que nos dé información más detallada sobre esta situación y sobre todo qué están pensando hacer esta semana, cómo los podemos también ayudar y difundir pues lo que están haciendo. Muy buenas tardes, Francisco, gracias por atendernos. Gracias, Pedro, Dinora, Recorrida por el contacto. No, gracias a ti por atender. Bueno, fíjate, acabamos de recibir hace 2 llamadas, una llamada bastante dramática, un poco lo que ilustra, ¿no?, lo que están viviendo los pacientes renales hoy en Venezuela. En la información que ustedes manejan, lo que han venido pues recabando en los últimos días, ¿cuál es el panorama exacto de esta situación y sobre todo pues cuál es la perspectiva, ¿no?, en función de esto? Tal como nosotros hemos previsto, no se tomaron medidas el año pasado ante la situación catastrófica que se estaba en la situación. El panorama, te puedo decir que es una sola palabra, un panorama devastador, lo que estamos viviendo, que estamos en la situación. No tenemos buen audio, vamos a intentar llamarlo nuevamente, pero bueno, conversábamos con Francisco Valencia de Codevida un poco para ilustrarnos, ¿no? Ellos que están manejando además de primera mano pues todo este drama, lo decía en una palabra resumida, devastación. Es devastador lo que está ocurriendo, Dinora. Y además de esto tenemos que hablar de conectarlo con este artículo de María Corina de los talentos. Francisco Valencia es un talento, es un hombre noble, así como Feliciano Reina, que han tomado esta crisis para ser la mejor persona y se han preocupado por la colectividad que está padeciendo. Y sensibilizar de lo que está ocurriendo. De alguna manera el trabajo de ellos es muy noble y están dejando una huella en la humanidad que más tarde muchos de nosotros tendrá que emular por el principio de la solidaridad vecinal y la amistad aristotélica, que es de la construcción de la democracia plena. Francisco es uno de esos talentos. Así es, vamos a intentar tenerlo nuevamente en línea, pero bueno, ciertamente un poco igual lo hemos estado conectando pues nuestra conversación con el artículo de María Corina, que ya saben que pueden pues conseguirlo en las redes sociales de Vente y en la página web del Diario 2001. El día después, como saben, ya tenemos a Francisco de vuelta. Oye, Pedro. Hola, Francisco, sí, ya te escuchamos de nuevo. Pedro, decía que estamos recibiendo informes a nivel nacional sobre la situación de salud, especialmente en personas con condiciones de salud crónica. Es devastadora. Tenemos este fallecimiento por las personas que dependen de una unidad de diálisis, como tú sabes. Codevida denunció hace una semana que se habían agotado todos los insumos a 16.000 personas. Condenable, porque su único sustento, digo Pedro, es la diálisis, el único sustento de Sí, tenemos ahí problemas con la llamada, vamos a intentar conectar nuevamente, Dignora. No, bueno, quería saber si Francisco estaba al aire, porque es que quería agradecerle en nombre del pueblo venezolano la noble labor que está realizando y también comentarle algo que un testimonio de vida que tuve ayer viajando. Yo soy usuaria Metro, como dijo el señor que llamaba hace rato, pues nosotros los diputados somos ciudadanos de a pie que solamente en este momento tenemos una responsabilidad mayor. Pues me conseguí a una muchacha que, pues ustedes saben, los que nos montamos en Metro siempre
alguien nos dice, mire, párense y le dan el puesto al otro. Entonces la muchacha dice, es que hay patologías que no se notan por encima de la ropa. Por ejemplo, tócame aquí, yo tengo una fístula, me decía. Eso es en el brazo para quienes no me están viendo. Y pues yo le decía, ¿qué es eso? Mira, aquí es donde a mí me dializan, me pasan un filtro, me pasan la sangre, me la limpian y me la vuelven a poner. Ella me mostró los filtros y yo quería decirle, Francisco, quizás se lo pueda decir más tarde, que pues ese filtro como que lo distribuye solamente el Seguro Social, y la muchacha me dice que lo consiguió por 2 millones de bolívares a precio bachaquero. Sí, al final parte de lo que este régimen ha logrado es convertir hasta el tema de la salud en una mafia más que solo ellos controlan y que está cobrando vidas sin cesar, ¿no? Y creo que eso, por supuesto, habrá que preguntarse qué pasa por la mente y la conciencia de quienes hoy están gobernando Venezuela. Dudo mucho que puedan dormir tranquilos y en función de lo que está ocurriendo, ¿no? Oye, Pedro, pero el día después yo aspiro a ver la cara de ese Francisco Valencia y ese Feliciano Reina y tantas personas que están contribuyendo para hacer de Venezuela un mejor país, esos talentos con nosotros construyendo ese país. Yo sueño con esa sonrisa, con esa Venezuela próspera, que es la que vamos a ver. Y como hemos dicho, con una Venezuela que vaya para adelante, ¿no? y para arriba. Y precisamente, fíjate que un poco pensando en ese día después también, el día después, el artículo de María Corina, el tema de la justicia es muy importante, porque también se ha hecho de la impunidad una especie de bandera, y nosotros los venezolanos no podemos seguir permitiendo que la impunidad sea la que reine en nuestro día a día. Y por eso ya, por ejemplo, plantea un pacto de justicia, el pacto de la justicia precisamente, bueno, para que haya justicia real y de verdad para todos aquellos quienes han cometido delitos, independientemente del delito, que se acaben los privilegios, que se acabe el trato preferencial entre unos y otros, sino que sencillamente la justicia se vuelva realmente una bandera y que realmente sea imparcial y que sobre todo haya un criterio en el cual se paguen las responsabilidades por este tipo de cosas como la que estamos viendo hoy. Y es que una sociedad, para que elija, para que viva, tiene que ser libre, Pedro. Un ciudadano que está de alguna manera manipulado, manejado, extorsionado, por esto que llamaba el señor hace rato, el hambre, que decimos que aquí hay todo un mecanismo de extorsión electoral por el cual el gobierno ha pretendido manipular el voto. Por eso es que hemos venido diciendo desde 20 Venezuela que el voto Venezuela en este momento no elige. Necesitamos que la gente pueda decidir para vivir en una sociedad de libertad y de progreso conforme a sus capacidades. Así es. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con la última parte de Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si en Instagram visitas la cuenta @LenelShot y te gusta alguno de los artículos que se publican, puedes pedirlo en la red Instagram o por el WhatsApp al 0412-804-5653 o al 0424-162-9489. LenelShot recibe pedidos del interior de Venezuela porque ofrece ropa casual para damas de primera calidad y a la moda. LenelShot está en Chacao, Caracas, en el centro de compras Merpo Este, diagonal al estacionamiento del Sambil. LenelShot es moda y algo más. En Global Therap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu postoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Bien, estamos de regreso ya en la última parte de Contigo. Hoy nos acompaña la diputada Dinora Hernández. Teníamos también a Francisco Valencia en línea. Lamentablemente no pudimos continuar hablando con él por problemas de la llamada. Un poco para conversar sobre lo que está ocurriendo con los pacientes renales. Y también hemos estado analizando durante el programa de hoy el día después, ¿no? Porque, insisto, ya el diagnóstico de lo que está pasando no es suficiente. Ya hay que también pensar lo que viene después. Y en ese artículo del día domingo que publica María Corina, pues, digamos, parte digamos, el cierre del artículo también plantea un poco el dilema y el reto institucional en cuanto a qué nos enfrentamos, no solamente a este pacto de la justicia que hablábamos en la parte anterior, qué vamos a hacer con PDVSA, un poco el rol de la industria petrolera y sobre todo el rol de una Venezuela energética, el tema de la soberanía, precisamente un poco a propósito de lo que veíamos hoy en la Asamblea Nacional, sí, con el tema del Esequibo, las fronteras, es decir, una Fuerza Armada Nacional profesional. Que defienda la frontera, que cumpla con su función. Y que además sea pues apolítica y que cumpla pues con el interés nacional. Y por supuesto, entre otras cosas, liberación de presos políticos y pues una serie de medidas que hay que tomar un poco en ese día después, inmediatamente que logremos el cambio político, y que además cierra el artículo de una manera muy esperanzadora, con que lo vamos a lograr, y eso pareciera que es algo que viven los venezolanos que aún después de 20 años de sufrir humillaciones, de haber perdido la democracia y la libertad, como lo digo yo, al precio más alto nos tocó aprender, hoy saben que hoy más que nunca, incluso los jóvenes que nacieron y que han peleado por la democracia sin saber lo que es y han peleado por la libertad sin conocerla, hoy pues van a asumir el reto de reconstruir a Venezuela. Nada, hay un profundo aprendizaje, hay un profundo aprendizaje de la sociedad en todo esto, y ciertamente, como tú dices, de la manera más dura y noble, y quizás peor por algunos que son hijos de esta tierra, otros que pareciera no ser porque aún no muestran su partida de nacimiento, pero que es una lucha quizás entre venezolanos. Pero lo peor es que muchos políticos avenidos que le izaron banderas de libertad y lucharon contra la corrupción, se convirtieron entonces en los peores represores corruptos de la historia venezolana. Pues ellos tienen que dar paso a una sociedad democrática de libertades, donde el ser humano o el venezolano sea capaz de vivir conforme a lo que sus capacidades y las políticas públicas del Estado le permitan. De manera que la sociedad venezolana acumuló talentos, tal como dice el artículo de María Corina, acumuló talento para reconstruirse, pero también acumuló aprendizaje, y ese día después va a llegar, y allí vamos a estar nosotros con el favor de Dios, pues dándole la mano a nuestro pueblo. Así es, pero es un día después que lo que estamos viviendo nos dice que tiene que ser un día después, pero además muy cercano. Sí, un día después ya. Un día después ya. Un día después ya. Es la ética de la urgencia. Así mismo. Las vidas que se están perdiendo, creo que al final eso no lo vamos a poder recuperar, pero ahí tenemos que... Por eso para presionar, para que el mundo sepa que estamos pasando, es por eso que debemos acompañar protestas como la que tiene... El día jueves Codevida está convocando a una manifestación. Cuéntanos un poco más sobre la manifestación. ¿Vas a estar allí? ¿Qué invitación le haces a los venezolanos en función precisamente de esta conciencia que toca crear frente a lo que está ocurriendo? Bueno, yo lo que puedo decir inicialmente es que la convocatoria la hace Codevida, pero nosotros como ciudadanos nos incorporamos, y como parlamentarios responsables también vamos a estarla, pero además como pacientes, decía Francisco, todo el que tenga alguna patología y no consiga medicamentos, pues déjeme decirle que, tal como decía el señor, los venezolanos, los políticos no somos distintos, todos somos iguales. Yo tomo un antihipertensivo que no se consigue en este momento. Yo voy a estar en la protesta por mí, por Venezuela, por la vida, y voy a estar acompañando. Le invito a la sociedad venezolana, a la colectividad que se acerque. ¿Esto va a ser el jueves? Este jueves a las 10 en la Plaza Sadel. 10 de la mañana en la Plaza Alfredo Sadel, en las Mercedes. Así, ahí vamos a estar, y vamos a estar como ciudadanos en el entendido que es una actividad de la sociedad civil y que son ellos los convocantes, y nosotros solamente asistimos a la convocatoria. Excelente, bueno, de hecho esperábamos conversar con Francisco Valencia un poco más al respecto, lamentablemente no se pudo, pero sabemos que Francisco seguramente va a ser entrevistado y lo vamos a tener en muchos más espacios y además esto, aunque no lo hayamos tenido, sabemos que él va a seguir trabajando arduamente en la defensa pues de las personas que hoy están claramente en riesgo más que nunca sus vidas por la situación de lo que está ocurriendo. Dinora, ya a punto de cerrar el programa, un mensaje a los venezolanos, sobre todo a ese venezolano que espera una dirigencia política a la altura de este reto, del día después y del día antes también, ¿no? Del día de, pero
un mensaje final para todos los venezolanos. Un país lo hace su gente, y yo voy a pedir por el país porque sé que al pedir por el país pido por su gente. Yo les invito a levantar la mirada, a mirar firme, digno, a no doblegarse y a seguir por la tierra que día a día siembra semillas de esperanza en espera de una generosa cosecha de virtudes, a Venezuela, porque en su seno nos formamos y de allí resurge el fruto que la madurez alcanza. La sociedad venezolana está madura y se va a dar el gobierno que merece. Hemos aprendido. Ha sido fuerte, pero hemos aprendido. El día después está cerca. Bueno, muchísimas gracias, diputada Dignora Hernández, por acompañarnos en Contigo. Hoy estuvo con ustedes Pedro Uruchurtu en sustitución de María Corina. Qué compromiso. Qué compromiso, pero bueno, aquí estamos dando la cara, esperando además que se recupere. Y nosotros nos escuchamos el jueves en Aquí se habla libertad, ya saben, de 11 a 12, como todos los jueves por RCR. Muchas gracias por su sintonía. Chao, chao. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.